estaba en el colegio con ustedes. Y ese año Alejandro viajó a Estados Unidos a estudiar inglés. Se fue a estudiar inglés y estaba una tarde con un amigo, estaba caminando por un centro comercial y vio un vaporizador, vio un tubito con unas frutas y con unos colores, y en el tubito, muy parecido a este que tengo acá, decía Cotton Candy o algodón de azúcar. Entonces a Alejandro le llamó mucho la atención que un lapicero diera algodón de azúcar. Y dijo, uy, parce, ¿qué es eso? Quiero ver qué es eso de algodón de azúcar. Y con tu amigo se metieron en internet en Estados Unidos y pidieron el vaporizador, les llegó a la casa y a sus 14 años probó por primera vez el vaporizador. Para Alejandro fue una experiencia increíble, fue algo que nunca había probado, le pareció muy loco. Y bueno, pasó el tiempo, después del año 2014, Alejandro volvió a Colombia, tenía 15 años, Alejandro tenía 15 años y estaba muy joven. Y empezó a preguntarse por qué en Colombia no había vaporizadores, por qué en Colombia nadie vendía de eso, si eso era tan famoso en Estados Unidos. Entonces Alejandro tuvo una idea y pidió sus vaporizadores por internet y los empezó a vender en el colegio. Entonces Alejandro empezó a vender los vaporizadores en el colegio, a los amigos, empezó a tener problemas con coordinación, los suspendían, los regañaban. Y los amigos le preguntaban siempre qué era eso, que si sabían qué era eso, que eso porque sabía tan bueno cómo funcionaba. Y el problema de Alejandro es que no tenía ni idea cómo funcionaba eso. Cada vez que sus amigos le preguntaban qué era eso, no sabía qué decir, no sabía qué responder, porque no tenía ni idea de lo que estaba consumiendo ni de lo que estaba vendiendo. Entonces, llegamos al año 2015 y Alejandro cumple 16 años, ya estaba en décimo. Y en medio de su emprendimiento de los vaporizadores en el colegio, se dio cuenta que no solamente había esencias de algodón de azúcar, sino que también había vestidos de Guadalupe, que le encantaban. Entonces Alejandro empezó a buscar y no solamente encontró vestidos de Guadalupe, sino de manzana, de fresa, de todas las frutas. Y Alejandro se sentía como una dulcería, pensaba que era un dulce. Estaba feliz pidiendo eso, lo seguía pidiendo, los sabores y los vendía. A medida que pasó el tiempo, en el año 2016, cuando Alejandro tenía 17 años, estaba en 11, a punto de graduarse, salió algo que para él cambió para la industria del papel. Salieron los vaporizadores inteligentes, como un iPhone, era un vaporizador inteligente. Alejandro estaba matado, Alejandro veía ese vaporizador y le podía subir la potencia, le sacaba más vapor, le subía la temperatura, se la bajaba. Para él eso era como cuando usted quería comprar el último Xbox o el último PlayStation. Alejandro quería el último vaporizador y lo compró. Entonces empezó a utilizar este vaporizador que se llamaba Mod. Empezó a ver que sus amigos ya también compraban de eso, ya estaban llegando las tiendas de vapeo a Colombia, estaban abriendo las primeras tiendas de vapeo en Colombia. Y fue pasando el tiempo y también llegaron tanques nuevos, llegaron tanques reparables. Entonces estos tanques eran la forma de engallar el vaporizador. Alejandro se dio cuenta que usted podía engallar su vaporizador de la forma que usted quisiera. Y podía ponerle algodón, podía ponerle resistencias más grandes o más pequeñas para botar más vapor, habían de diferentes colores. Y a medida que pasó el tiempo, Alejandro se graduó, salió del colegio y es Alejandro, a los 18 años. En el 2017, Alejandro consigue su primer trabajo en una tienda de vaporizadores, aquí en Medellín. Entonces, Alejandro consigue su trabajo en la primera tienda de vaporizadores y empezó a darse cuenta que ya las mismas preguntas que le habían hecho sus amigos sobre qué era un vaporizador, cómo funcionaba, se las estaban haciendo los clientes, pero él no sabía, él no tenía ni idea qué responder. Para él era un juguete dulce, era eso, era un hobby. Entonces Alejandro tuvo que empezar a investigar en internet, bueno, ¿qué es esto? ¿Yo qué estoy vendiendo? ¿Qué es esto que estoy vendiendo? ¿Qué estoy consumiendo? Y empezó
empezó a buscar y no encontraba respuestas porque era un producto nuevo en el mercado. Él no había estudios científicos ni médicos de qué hacía el vaporizador y podía responder las preguntas de sus clientes. Entonces, cuando Alejandro empezó a trabajar, empezó a recibir unas preguntas que cuando él las escuchaba le daban miedo, le daba susto, le daba terror todo lo que le estaban preguntando los clientes, porque eran unas preguntas que para él eran, o sea, él sentía que se iba a morir, él decía, ¿será que eso es verdad? Y algunas de esas preguntas eran las siguientes: ¿el vaporizador es malo para mis pulmones? ¿El vapeo es vapor de agua o contiene químicos? ¿El vaporizador me va a generar cáncer? Si vapeo, voy a desarrollar una adicción. ¿Me puede dar un infarto si vapeo nicotina? ¿Me puedo deprimir si vapeo? ¿Es más adictiva la nicotina que la cocaína? Y esta última pregunta que Alejandro le expuso al cliente, desde el momento que Alejandro escuchó, a partir de ese momento, cada vez que cogía el vaporizador y se lo llevaba a la boca, solamente pensaba en eso y se le quedó grabado en su cabeza, y era: vapear disminuye el tamaño de los testículos. Entonces, cada vez que cogía el vaporizador, pensaba: parce, ¿será que puede quedar estéril? Entonces, muchachos, a medida que fue pasando el tiempo, él seguía trabajando en la tienda, y no solamente empezó a trabajar en la tienda, sino que como él fue pionero en esa tienda y apenas estaba llegando el vapeo a Colombia, empiezan a venir otras empresas del mundo a Colombia. Empiezan a venir empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Londres, y Alejandro, en medio de su trabajo, empieza a relacionarse con ellos, empieza a trabajar con estas empresas, le empiezan a regalar productos, le empiezan a pagar para que promocione los productos, empiezan a llevarlo a convenciones, y a medida que pasa el tiempo, Alejandro se mete más y más en el cuento del vapeo y sigue disfrutando. Para él era un hobby, para él era un trabajo, pero lo disfrutaba, no había lo que eso iba a traer o la consecuencia que eso iba a desarrollar. Entonces Alejandro continuó en medio de su ingenuidad, y en el año 2018, en una de esas convenciones, comienza a trabajar con una segunda empresa de vapeo en Medellín, con una empresa que para aquel entonces era la más grande de Colombia de vapeo, tenía 22 tiendas. Empieza a trabajar en el año 2018 con 19 años de edad, y por primera vez empezó a desarrollar unos síntomas. Alejandro empezó a desarrollar dolores agudos en el pecho. Él sentía que no podía respirar, sentía como un pulso en el pecho que le sacaba todo el aire. Empezó a desarrollar taquicardias al dormir. Alejandro sentía que el corazón se le iba a estallar cuando le acostaba, una taquicardia incontrolable. Desarrolló un cansancio constante, un cansancio, un desaliento que no le dejaba hacer sus rutinas del día a día, y sangrado nasal, Entonces, Alejandro, a sus 19 años, empezó a pensar que eso no tenía nada que ver con el vapeo. Para él eso era simplemente a causa del estrés de la universidad, no tenía nada que ver con el vapeo. Entonces él siguió vapeando a los 19 años, y llega el año 2019, Alejandro cumple 20 años, y llega una tendencia, llega una moda, los vapers o los grupos de vapeo. Empezaron a hacer convenciones, concursos, eventos, y Alejandro empezó a participar en esto. Alejandro empezó a hacer competencias, empezó a ponerlo no solamente de hobby, sino se metió de lleno en el vapeo. Y acá pueden ver a Alejandro haciendo parte de ese tipo de cosas, haciendo trucos, y a él le parecía muy chévere, le parecía súper chévere eso, le parecía muy divertido. Pero en el año 2020, Alejandro cumple 21 años.
y desarrolla más síntomas. Desarrolla una depresión que él no entendía por qué se sentía triste. Era una tristeza que no tenía explicación. Desarrolla ansiedad, se podía quedar quieto, era hiperactivo, tenía que tener un vaporizador en su mano todo el tiempo, tenía que ir al baño a pegar escondidas, tenía que hacer un montón de cosas que la ansiedad no controlaba. Desarrolla irritabilidad, mal genio constante, trabajo, con su familia, con sus amigos, y dolores de cabeza que se convierten en migrañas. Entonces, Alejandro ya tenía muchos más síntomas, tenía más rasgos, pero él seguía vapeando. Para él eso no tenía nada que ver con el vapeo, para él eso era normal, y él siguió vapeando. Entonces, después de eso, llega algo que revoluciona la industria del vapeo en el mundo, y son los vaporizadores desechables. Llegan los vaporizadores desechables o sales de nicotina. Y Alejandro piensa que este producto tan innovador, tan pequeño, tan llamativo, probablemente vaya a cambiar la historia del vapeo, no solo en Colombia, en el mundo. Y se dio cuenta de cosas particulares que empezaron a pasar en la tienda donde trabajaba. Los clientes que iban por lo general una vez al mes o 2 veces al mes, empezaron a ir una vez a la semana y compraban un vaporizador desechable una vez a la semana. Y los clientes cada vez hacían una recompra de vaporizadores más. Lo crítico empezó a cuestionarse qué estaba pasando, qué había detrás de estos vaporizadores que los hacían tan recurrentes en su compra, en su venta, qué estaba pasando. Y empezó a investigar. Alejandro empezó a investigar mientras trabajaba en esta tienda de vapeo y descubrió algo increíble, descubrió algo que para Alejandro era muy loco, y se dio cuenta que todas estas empresas que estaban vendiendo estos vaporizadores modificaron la fórmula de la nicotina, y lo que hicieron fue modificar la nicotina y desarrollar sales de nicotina, y era sacar el extracto puro de la planta del tabaco y ponerla en estos dispositivos para generar una adicción inmediata, instantánea en todas las personas que lo consumían. Entonces Alejandro, al darse cuenta que estas empresas estaban desarrollando productos para que la gente no pudiera dejar de consumirlos y para que generara una adicción que los iba a amarrar de por vida, se dio cuenta que no estaba mal lo que estaba haciendo. Empezó a pensar que hacía parte de una industria que estaba acabando con muchas personas. Sin embargo, siguió vapeando. ¿Por qué? Porque en ese momento su adicción era tan alta, su dependencia a estos dispositivos era tan alta que él no podía dejar de consumirlos. Era imposible, era una adicción superior a la que puede tener una persona con la cocaína, porque la nicotina es 5 veces más adictiva que la cocaína, y Alejandro no podía dejar el vaporizador. Entonces Alejandro empezó a buscar y se dio cuenta que no solamente había modificado la fórmula de la nicotina, sino que además el grado de nicotina que él estaba consumiendo en uno de estos dispositivos era equivalente a 20 cigarrillos. Entonces Alejandro estaba fumando en nicotina el equivalente a 20 cigarrillos en una semana, y él empezó a pensar eso, él empezó a cuestionarse eso, a decir qué estoy haciendo, y adicionalmente desarrolló más síntomas. Alejandro desarrolló una gastritis crónica, un ardor que no le dejaba comer, que le dolía todo el tiempo, dificultad para respirar, sentía que le estaban haciendo presión en el pecho, pérdida de memoria. Alejandro estaba haciendo una tarea, estaba en el computador, le hablaban y cuando se volteaba o volvía, se olvidaba lo que estaba haciendo. Insomnio, Alejandro ya no podía dormir, le costaba dormir demasiado. Entonces, a partir de ese momento, Alejandro tuvo que hacer algo al respecto. O sea, estoy vendiendo un producto que va a ser imposible de dejar, y estoy consumiendo un producto que va a ser imposible de dejar.
Y en el año 2022, cuando Alejandro cumple 23 años, se da cuenta que es un punto de no retorno, se da cuenta que no hay nada que hacer. Él empieza a ver que los cantantes, los influenciadores, todo el mundo ya promocionan los vaporizadores desechables. Los vaporizadores desechables se vuelven una tendencia, una moda, todo el mundo los tiene. Entonces, Alejandro se sintió muy frustrado y desarrolló una tercera oleada de síntomas. Desarrolla ataques de pánico, unos ataques que no controlaba, pérdida del control de su cuerpo, desarrolla náuseas, desarrolla ataques de asma, no podía respirar bien. Y también desarrolla una tos seca, un ardor que sentía en la garganta constante. Entonces, a partir de ese momento, Alejandro dice: listo, voy a dejar de vapear. ¿Qué voy a hacer? Tengo que empezar a dejar de vapear, voy a empezar con medicina, voy a empezar un tratamiento con la toxicóloga, voy a empezar a hacer cosas para salir de esta adicción. Sin embargo, le cuesta y sigue vapeando, porque es una adicción muy potente. Entonces él llega el año 2023, Alejandro tiene 24 años y se va para Australia. A vivir y dice: listo, no hay una vida allá. Lo único que le preocupaba a Alejandro, ¿saben qué era? Conseguir vaporizadores en Australia. Él decía: uy, conseguir vaporizadores allá, ¿será que sí los puedo comprar? Y cuando llega a Australia, los empieza a comprar a $50 cada vaporizador. Es una plata. Entonces Alejandro preocupaba y dice: uy, no, ¿qué voy a hacer con este vicio? Y para sorpresa de Alejandro, 2 meses después de que llegó a Australia se vuelve el primer país del mundo que banea y rechaza y vuelve ilegal los vaporizadores. Entonces Alejandro se quedó sin vicio. Pero en medio de su adicción, ese desespero, esa urgencia por consumir, empieza a buscarlos en internet y los trae desde Estados Unidos y los empieza a ver desde Estados Unidos a Australia. Y él quiere vapear, sigue vapeando, porque era adicto. Lastimosamente, Alejandro, después de todos los síntomas que desarrolló en el año 2023, llegó a una fase final en la que su cerebro tenía tanta nicotina, estaba tan saturado de nicotina y consumía tantos de estos vaporizadores desechables que comienza a desarrollar brotes psicóticos. Alejandro empieza a perder el contacto con la realidad, empieza a salirse de la realidad. Alejandro sentía que se estaba volviendo loco. Y en el año 2024, Alejandro, de 25 años, obtiene sus consecuencias, obtiene los resultados de todo lo que cosechó durante 10 años. Y así, en Australia, luego de ser hospitalizado, le diagnostican una fibrosis pulmonar. Estos son los pulmones de Alejandro. Y la fibrosis pulmonar a él le generó mucho susto, le dio mucho miedo, estaba demasiado asustado, porque el médico le explicó que la fibrosis pulmonar era una enfermedad que le da a las personas que habían fumado toda la vida. Y Alejandro solo tenía 25 años. Entonces empezó a pensar: uy, parce, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Creo que no justifica consumir este tipo de dispositivos. Y a partir de ese momento, él hablando con el médico le explicaba que era una fibrosis pulmonar, porque no sabía que era una fibrosis. Entonces el médico le explicó que una fibrosis pulmonar eran todas estas cosas blancas que se ven aquí, cicatrizadas, eran cicatrices o lesiones pulmonares que habían sellado los alveolos pulmonares, es decir, los orificios por donde entra el oxígeno que Alejandro respiraba, se sellaron y se cicatrizaron. Perdió su capacidad respiratoria de por vida, un porcentaje de la capacidad respiratoria, claramente no toda. Entonces Alejandro, a partir de ese momento, sintió que se iba a morir. Digo: parce, ya, me voy a morir. Tengo una enfermedad de una persona de 40 años y solamente me ha quedado 7 o 8 años de mi vida. Entonces, a partir de ese momento, Alejandro comienza un proceso de detoxificación y empieza a hacer un tratamiento psiquiátrico, porque necesitó ayuda psiquiátrica para poder dejar esta sustancia.
y para poder dejar los brotes psicóticos que lo estaban desconectando de la realidad. Y de esa forma, Alejandro logró limpiarse, logró limpiar su organismo, logró detoxificarse, y en el año 2025, en el presente, Alejandro tiene 26 años, y desde que empezó el proceso de detoxificación, desde que por fin, luego de 10 años, logró dejar el vaporizador, empezó a notar cosas positivas. Se dio cuenta que todavía no estaba tarde, empezó a tener un aumento de capacidad pulmonar, disminuyó la ansiedad, desapareció una tos que le secaba la garganta, superó la depresión, Alejandro se volvió a sentir nuevamente bien, desaparecieron los ataques de pánico y el humor de Alejandro mejoró por completo. Entonces, Alejandro se dio cuenta que sí era posible dejar el vaporizador y se puso a pensar, a partir de ese momento, todo lo que se hubiera ahorrado, todas las tristezas, el sufrimiento y las enfermedades que se pudo haber ahorrado si desde hace 11 años hubiera tomado esa decisión de comenzar con el vaporizador, porque a eso lo llevó. Es una industria que solamente quiere el dinero y la recompra, y Alejandro lo sabía lo que estaba. Entonces, muchachos, esa es la historia de Alejandro. La invitación con esta historia es muy sencilla: no sean un Alejandro, no sean un Alejandro. Ustedes no tienen que esperar 11 años de su vida a que tengan un problema pulmonar o a que tengan una enfermedad crónica para tomar la decisión de dejar estos dispositivos, o si no lo han consumido, no hay necesidad de probarlo. Van a llegar factores de riesgo, momentos con amigos, fiestas, en el colegio, en todas partes donde tengan la posibilidad, no lo prueben. Les dice una persona que ya vivió la experiencia, que ya lo sufrió. Yo no soy médico, les estoy contando lo que yo viví, y en su momento me hubiera gustado. A mis 13 años, ya alguien me hubiera ido a mi colegio y me hubiera dicho eso, para saber qué me estaba metiendo, para saber qué era lo que estaba consumiendo. Entonces los quiero dar con esta frase que me parece muy bonita, y es: ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Sean autocríticos, eleven su grado de conciencia y siempre piensen qué están haciendo, el para qué están haciendo las cosas y la consecuencia y el resultado que va a tener lo que sea que ustedes están haciendo. Gracias. Agradecemos enormemente la actitud positiva en la escucha, lo que permitió que él desarrollara pero no me deja tomar la foto. Se me vuelve para que pueda normal. lo que permitió que él desarrollara su presentación normalmente. A partir de ese momento, entonces invitamos a cada uno de ustedes, los que quieran participar, a levantar el brazo para que hagan sus preguntas, sin importar si vapea o no vapea, lo que quieran conocer acerca del vapeo. ¿Listo? Entonces, ¿quién está interesado en hacerle preguntas a Alejandro? Él tiene toda la experiencia. ¿Qué son los vapeadores? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están o cuál es la característica de cada uno de los vapeadores en su forma mecánica? Levanten el brazo los que estén interesados en conocer más. Estoy de acuerdo a lo que él compartió con ustedes. ¿Qué dudas tienen? Por aquí hay una pregunta. 1, 2, 3. ¿Cómo? Que alegro.
Duro. Dale duro, que dale. Sí, duro. Hágale. De ahí, duro. Ahí, pero mira a mi primo. Déjalo que venga ya que. Ay, es pariente. Bueno, me pregunto para Alejandro, ¿cuáles son las consecuencias o problemas de los vapeadores? Prefiero. ¿Cuáles son cada vez algunas de las enfermedades o problemas que pueda dar con la vida? Él pregunta que cuáles son las consecuencias de consumir vapeadores. Bueno, solo eso rápido. Muchachos, voy a explicar. Es muy sencillo. Hay dos tipos de vaporizadores. Están los vaporizadores de nicotina y están los vaporizadores que tienen THC, que es la ingrediente activo de la molécula de cannabis. El vaporizador de nicotina, en ese momento, lo que desarrolla es enfermedades como la fibrosis pulmonar. Les va a cicatrizar los alveolos pulmonares y no les va a permitir respirar en el largo plazo. Adicionalmente, generan problemas cardíacos por la nicotina. La nicotina se va al sistema nervioso y les afecta el corazón. Muchachos, ¿se están escuchando? Les afecta el corazón, les afecta problemas en el miocardio, un montón de problemas, no solamente pulmonares, sino cardiovasculares y en el sistema central, que es el cerebro. Y el otro vaporizador, que es el de la marihuana o el THC, yo quiero hacer un énfasis especial en este vaporizador, porque muchachos, este es el vaporizador más peligroso que se ha conocido en el mercado. Y no es por la marihuana, porque yo no estoy satanizando la marihuana, es por la composición que tiene el disolvente en el que va la sustancia activa. Y les voy a explicar. Utilizan acetato de vitamina E. El acetato de vitamina E es una sustancia que les llega a los pulmones, les inunda los pulmones y posteriormente queda muerte. Y todas las muertes prematuras que se han visto en Estados Unidos de las personas que vapean son quienes vapean líquidos con THC de marihuana. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque los cartuchos están llegando a Colombia, se están vendiendo en Colombia y han habido ya casos de hospitalización y intubación de personas que consumen estos vaporizadores. Otra pregunta tienen, ¿qué les gustaría? Recuerden que yo no los juzgo, pueden preguntar lo que quieran, cualquier cosa que les llame la atención. Si los jóvenes allá no están interesados en escuchar respuestas, al menos hagamos silencio. ¿Listo? Ey, ¿y sigue jugando allá? Hoy, ¿y sigue jugando allá? Ahorita me esperas a la continuación. Te espero a la continuación. ¿Quién otro necesita saber algo más sobre los vapeadores? Yo sí tengo un interrogante. Tengo una pregunta especial. Yo no vapeo. Veo muchos vapeadores aquí en el colegio. Tengo decomisados vapeadores. Y no sé realmente cómo es que funciona y cómo están compuestos, cuál es su estructura interna. Yo le voy a pedir el favor a Alejandro que me desbarate este vapeador para que nos enseñe qué es lo que trae. Bueno, escuchemos. Los vaporizadores son un tubo de aluminio, ¿cierto? Esa es la parte externa. El tubo de aluminio, de por sí, cuando se calienta, empieza a emanar metales y empieza a emanar sustancias tóxicas para los pulmones. Dentro del tubo de aluminio hay una batería de litio. Esa batería de litio
también es tóxica. Cuando se calienta a una alta temperatura, empiezan a sacar gases que llegan a los pulmones y después llega esta parte que es la que huele rico y esto es un algodón industrial. Este algodón industrial que ustedes ven acá está repleto de un aceite y ese aceite tiene nicotina, tiene saborizantes artificiales y tiene una cantidad de sustancias químicas, sobre todo las mentoladas, que por cierto el mentol es el que genera disfunción eréctil y disminuye el tamaño de los testículos de nuestros vaporizadores. Y adentro del algodón industrial, muchachos, adentro del algodón industrial tiene una resistencia metálica que al calentarse va a desprender plomo, níquel y otros metales pesados que les van a dar cáncer en la boca. Puede que en este momento no les importe y puede que no piensen en un futuro en sus hijos, pero el vaporizador modifica la genética y el ADN. Entonces todos los hombres que están acá, que consumen o si en algún momento llegaran a consumir vaporizador, esto les va a modificar la genética, el ADN, de tal forma que sus hijos podrían nacer con enfermedades pulmonares o también con daños en la parte bucal o en la garganta, porque el vaporizador genera daños en las células epiteliales que están en la garganta. Entonces, esto es lo que hay dentro de un vaporizador, es sencillamente químicos, baterías, metales y tóxicos, básicamente es eso. Eso es lo que hago. Tiene una pregunta. El profesor Lima también tiene otra pregunta. Jaime también tiene otra pregunta. Sí, pero tiene que ver. La información. Habla más directo. Es que se lo mueves a la boca. Ahora esa duda y ahora que lo escucho a él hablar, ¿usted fumaba primero? No. Solamente empezó con el vapeador. Bueno, yo de hecho la pregunta y es que si una persona vapea, me imagino, empieza a vapear, me imagino que ya consumió los cigarrillos, eso es lo que yo siento. Y que al vapear siente mejor el sabor y mejor sensación, pienso yo que ve mejor o siente más sensación vapear que consumir el cigarrillo. Entonces yo lo que ¿será que se inicia un poquito peor porque lo siente mejor? Se siente mejor el vapear más suave, pues el sabor que lo está llevando a vapear. Pero yo quería saber cuál es la diferencia entre los dos. Si es mejor el cigarrillo al aspirarlo, pues mejor el vapeador. Y que el vapeador lo va a llevar a consumir por el sabor. ¿Y por qué creen que no lo va a perjudicar? Pero esa no es la duda que yo tengo. Bueno, muchachos, necesito silencio, por favor. Quédese callado un ratito. Muchachos, para poder responder la pregunta, necesito que se tengan en silencio, por favor, si no, no puedo responder. Entonces, para responder la pregunta de la profesora, que no sé dónde está, pero muchas gracias. Aquí está, gracias. Los vaporizadores inducen a los menores, a los jóvenes como ustedes, como yo, cuando tenía 13 años, a consumirlos sin antes fumar cigarrillo, porque los vaporizadores tienen un mercadeo detrás de sabores, de frutas, de olores
y lo asemejan a los dulces. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Es venderles la idea ficticia a ustedes y a mí de que estos son dulces, que esto sabe muy rico, sabe muy bueno, que no les va a hacer nada. Es falso. Respondiendo a la pregunta en cuanto al vaporizador y al cigarrillo, no hay ninguno que sea mejor, los dos son muy malos. Sin embargo, el vaporizador, al ser un producto nuevo en el mercado, no tiene tantos estudios ni tanta evidencia científica ni médica de los efectos en el largo plazo. ¿Quiénes van a saber eso? Van a saberlo los pacientes cero como yo, que empezaron a vapear y están teniendo los resultados. Es decir, las personas como yo, que empezamos a vapear cuando recién el vapeo al mercado, están mostrando las consecuencias y los resultados. Quiere decir que un vaporizador podría llegar a ser mucho más nocivo que un cigarrillo, porque generó una enfermedad de fibrosis pulmonar que en un fumador de cigarrillo se produce por haber fumado toda la vida. Yo solo vapeé 6 años de forma constante. Entonces, respecto a eso, no creería que hay uno mejor que el otro, sencillamente los dos son muy nocivos, pero hay uno que tiene más evidencia científica que el otro. Eso es todo. Profe Ricardo. Gracias, Rosa. Compañeros, uno pregunta porque quiere aprender mucho más y una pregunta de un profe también va a orientar que ustedes escuchen, porque muchas veces ustedes tienen las preguntas pero por pena no las formulan. Son 3 preguntas a leer, ¿qué pena? La primera es, frente al tema del mercado que hablabas, es qué normatividad hay para estas empresas distribuidoras de estos productos, que simplemente es un mercado negro, al menos en Colombia. La segunda sería, un adolescente que ya es adicto, ¿qué tratamiento podría hacer para salir de esa adicción? Y la tercera, hablaste de que genéticamente se altera el ADN masculino, reduciendo el tamaño de los testículos, el género femenino. ¿Hay algún estudio científico que determine algo parecido? Muchas gracias por las preguntas. Bueno. 1, 2, 3. Bueno, respecto a la primera pregunta, el vapeo en Colombia en este momento y desafortunadamente está en un limbo normativo, es decir, el vapeo no está regulado, ni siquiera está permitido o está rechazado, simplemente no hay normativo. El vapeo no existe en Colombia legalmente. Entonces, al tener eso claro, significa que no hay impuestos a los productos de vapeo, significa que no hay control a las empresas y la única regulación que hay, por ser un derivado de la nicotina, es que no se le puede vender a menores de 18 años. De resto, no hay ninguna normativa. Por ejemplo, en Australia se dio cuenta que todos los jóvenes en instituciones estaban teniendo problemas respiratorios. Inmediatamente lanzaron una norma al Congreso y volvieron a ilegal de los vaporizadores. Aquí faltan muchísimos años para ello, desafortunadamente, y no creo que vaya a haber un impacto porque nadie da la visibilidad que debería tener esta situación, este tema. Eso es lo primero. El segundo, la segunda pregunta. Sí, las adicciones. ¿Cómo dejarlo? ¿Cómo dejarlo? Muy bien. Una persona que está ahí, una persona que está enganchada, como Alejandro cuando tenía ese vicio. Lo primero, una red de apoyo. Usted no se puede sentir juzgado. Yo no los estoy juzgando, por eso quiero que pregunten todo lo que quieran. Si alguno de ustedes vapea, ustedes pueden buscar ayuda, claramente, una red de apoyo, alguien que quiera ayudarles y colaborar con la familia. Y adicionalmente, muchachos, escuchen por favor, hay tratamientos con medicinas que se utilizan para el manejo de la ansiedad. Lo que genera la nicotina, aparte de la adicción, es una ansiedad, es un pico de dopamina artificial en el cerebro que les genera placer.
placer momentáneo, y cuando desaparece el placer llega la depresión, como todo en la vida, eso lo tienen que bajar. Entonces, hay medicinas que controlan los niveles de dopamina y esos niveles de ansiedad que les permiten hacer una transición para dejar el papel. Y lo tercero es el tema de la alimento. Pues la verdad no tengo conocimiento del estudio de las mujeres, sin embargo, asumo que si genera un daño en el sistema reproductor masculino, que son los testículos, por ende los ovarios de las mujeres, también deben tener modificaciones genéticas, porque lo que altera el vaporizador es el ADN, no está alterando un género, está alterando el ADN del ser humano. Entonces, si no quieren que sus hijos salgan de pronto con un problema de salud en el largo plazo o con algún tipo de dificultad respiratoria, o al menos si quieren tener hijos, yo les recomendaría que utilicen el vaporizador. Muchachos, buenas tardes. Yo espero que este equipo de charlas ustedes la aprovechen bastante. Porque ¿cuántos adictos al papel dirán como Alejandro? Si a mí me hubieran dado este tipo de charlas, yo lo habría pensado para empezar o iniciarme con el papel. Dentro de nosotros hay estudiantes que son depresivos. Alejandro decía que muchas veces el consumo del papel puede llevarlo también a la depresión. ¿Y qué pasaría si un estudiante o una persona que es depresiva se inicia en el consumo del papel? Es depresivo y comienza en el consumo. ¿Qué pasaría? Muchas gracias por la pregunta. Muchachos, este me parece que es un tema fundamental y que llama mucho la atención para ustedes en este momento, porque la depresión es algo netamente mental, es decir, es un problema de salud mental. Y el vaporizador lo que hace al consumirlo con la nicotina es generar problemas en el cerebro. Entonces, si usted sufre de depresión, si usted a veces siente, muchachos, necesito silencio por favor para poderles responder esta pregunta que es muy importante. Si ustedes llegan a sentir depresión, si en algún momento han sentido que tienen una tristeza que no saben de dónde sale, eso es depresión. Si ustedes consumen el vaporizador, la depresión va a tener un pico altísimo y los va a llevar a un punto precisamente incontrolable, como el que llevaba Alejandro cuando sufrió de depresión. Entonces, es como echarle leña al fuego, van a potenciar un problema mental, un problema que cualquiera puede tener en esa edad, así como lo tuve yo. Yo tuve ese problema, yo sufrí de depresión, no me da pena decirlo. Sin embargo, yo hice algo al respecto para dejar la depresión. Entonces, esa es la invitación, el vaporizador potencia la depresión, el vaporizador lleva a sentirse frustrados, tristes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Tenemos la última pregunta con el caballero para darle cierre a la actividad. Las drogas, pues, los vapeadores que tienen nicotina y marihuana, porque todas las de los que no tienen nicotina ni marihuana y que están perjudiciales pueden ser para la salud. Pregunta de mensaje al pueblo. Excelente pregunta, excelente pregunta. Y es algo que me llama mucho la atención porque descubrí una investigación en la que afirman que efectivamente
El vaporizador en las mujeres tiene consecuencias en la pérdida de óvulos, o sea, las respiras de los óvulos. Muchas gracias, profe. Muchachos, para responderle al compañero, que me parece una pregunta supremamente válida, muy buena. ¿Por qué las personas no hablan de los vaporizadores de nicotina? Porque solamente tratamientan los que tienen nicotina y marihuana. Tienes toda la razón, pero va a responder lo siguiente. Los vaporizadores, sin importar si tienen o no tienen nicotina, tienen la misma base. Y la base es muy solvente. Tienen un 70% de glicerina vegetal y un 30% de propilenglicol. Estos son dos disolventes que no pueden ser aspirados, que no pueden ser consumidos en aerosol. Entonces no importa si tiene o no tiene nicotina, la base del vaporizador es la misma, la afectación de los pulmones es la misma. Lo único que cambia es que la nicotina no solamente te va a afectar el pulmón, la nicotina también te va a afectar el cerebro. Entonces, si vapeas sin nicotina, el daño es únicamente pulmonar. Si vapeas con nicotina, el daño es pulmonar, cardiovascular y cerebral. Bueno, varios para recordar.